Me da gusto recibir en los estudios de Grupo BX al doctor Jesús Peralta Olvera. Él es el jefe del programa de salud en la infancia y la adolescencia de la Secretaría de Salud aquí en Tabasco. Lo hemos invitado, ha aceptado platicar sobre la prevención. La prevención es importante de enfermedades en esta temporada de calor y bueno, ya de paso también pues la Semana Santa se enmarca justamente en esta temporada de calor. No sé si es una probadita lo que hemos sentido de lo que nos va a tocar en esta temporada de estiaje y de calor, y yo agradezco que el doctor Jesús esté con nosotros. Bienvenido, doctor, muy buenos días. Muchas gracias y muy amable por la atenta y amable invitación que hace como siempre a la Secretaría de Salud. Bueno, platíquenos sobre las enfermedades más comunes en esta temporada, para que la gente que nos ve y nos escucha pues tome nota, ponga atención sobre síntomas de alarma también. Sí, efectivamente, ahorita estamos iniciando la temporada de vacaciones, de Semana Santa, de estiaje, como comentaba. Las enfermedades más importantes son las enfermedades diarreicas agudas, ya sea en adultos o en niños, y la más importante, por así comentarlo, sería la prevención de golpe de calor. Es lo más fuerte, lo más importante y lo más grave, por así comentarlo, en relación a la temporada de Semana Santa. ¿Cuáles son estos síntomas que deben tomar en cuenta, sobre todo en el golpe de calor? Porque a veces caminamos bajo el sol, y bueno, nos cansamos, a veces nos sofocamos, eso puede ser un sentido de alarma. Sí, efectivamente, ahorita estamos en la temporada más fuerte de calor y como su nombre lo indica, golpe de calor. Primero que nada, golpe de calor se define o se refiere cuando nuestra temperatura se eleva superior a los 40 grados centígrados. Normalmente nuestro organismo está a 36, 36 grados, puede variar un poquito arriba y abajo, pero normalmente cuando nuestro organismo supera la temperatura de 40 grados centígrados, a eso se le llama golpe de calor, y esto está dado o está condicionado porque nuestros mecanismos termorreguladores se echaron a andar y fallaron, por así comentarlo. Entonces fallaron, en muchas ocasiones fallan porque no se prepara uno, no se previene para enfrentar esta situación. Esta situación quiere decir que no tomó vida oral, no tomó alimentos, no tomó líquidos, no tomó refrescos, dijéramos, de aguas, frutas naturales, evitar en lo posible refrescos que sean gaseosas y cosas así. Todo lo embotellado con gas, ¿no? Lo embotellado con gas, efectivamente. Y otra situación importante ahorita que viene la Semana Santa es más que nada evitar las bebidas embriagantes. Las bebidas embriagantes, su efecto colateral es tratar de sacar el líquido al final del metabolismo de la cerveza. Nos deshidrata, ¿no? Y deshidrata más. Entonces un paciente que no está preparado para hidratarse adecuadamente y si toma bebidas embriagantes hace que deshidrate, y si su mecanismo regulador falló, por así comentarlo, se eleva más la temperatura. Por la gente que nos escucha del campo, el sector productivo, pues siempre pues está acostumbrado a salir temprano a trabajar, lleva su termo, su buche de pozol, pero de repente como que se empieza a sentir más calor. ¿Qué debe hacerse? Cuando sucede esa situación, bueno, hay varias formas como identificar. Se identifica cuando nuestro organismo pone sudor, pone agua en la superficie de la piel. Ese es un mecanismo termorregulador. Esto quiere decir que en la superficie de la piel va a poner agua, quiere decir sudor, para tratar de evaporar o disipar el calor. Cuando hay ocasiones en que no toma líquidos, no toma el pozol, no toma agua, no toma vida oral, ese sudor o ese líquido que tiene nuestro organismo hace que se termine o se acabe, y al terminar eso se empieza a elevar la temperatura. ¿Qué cosa es lo que hay que hacer o cómo se dan cuenta? Empieza a sentir sofocamiento, puede haber taquicardia, se eleva la presión arterial, una sensación inminente de calor y de desesperación, puede incluso llegar al paciente a tener crisis convulsiva. Entonces ahí la situación, ¿qué es lo que hay que hacer? Bueno, la Secretaría de Salud recomienda sacar al paciente de la fuente de calor, en este caso sería del campo, ponerlo bajo un árbol, bajo un techo, tratar de quitar la ropa para tratar de disipar el calor lo más pronto posible, tratar de hidratar al paciente. El líquido para hidratar, ¿a qué temperatura debe estar? Porque a lo mejor agua bien fría. No, ese es un error que a veces cometemos nosotros. Debe ser agua a temperatura ambiente, a temperatura templada, por así comentarlo. Sí, si nosotros ponemos agua con hielo o agua fría, lo que hacemos es enfriar la superficie de la piel y el calor interno se va a conservar o incluso se va a elevar. Entonces va a hacer que el paciente tenga más sensación de sofocamiento y el calor va a incrementarse. Entonces ese es un error que tratamos nosotros de evitar en lo posible. Porque a lo mejor caminamos una distancia bastante prolongada fuera de lo común y llegamos a casa y bueno, por instinto natural, no sé si sea tan natural, abrir el refrigerador, ¿no? Y
tomar de agua fría líquido, o líquido frío. Sí, esa es una situación que hay que tratar de evitar. Debe ser tomar agua a temperatura ambiente o líquidos a temperatura ambiente normal, y posteriormente ya puede uno refrescarse con agua fría, en la que se aclimata nuestro organismo interno, por así comentar. Entonces, por eso la Secretaría de Salud recomienda sacar a ese paciente del medio donde está la fuente de calor, tratar de hidratarlo lo más pronto posible, tratar de quitarle la ropa, y si es muy intenso esta situación o muy grave, hay que ponerle agua templada al paciente, se puede bañar, o incluso ya acostado el paciente, cuando es sensación inminente del fallecimiento, se puede poner unas bolsas con agua en la zona de la ingle y en las axilas, que es donde más se desprende o se disipa el calor. Eso es una situación pues ya sumamente grave, en lo que llegan los servicios especializados. Los menores, los adolescentes, los que están en la escuela, pues es normal que anden corriendo, anden jugando. ¿Ahí hay alguna recomendación, doctor? Sí, entre los grupos vulnerables o factores de riesgo que se tiene contemplado ya para grupos de edades, son los dos extremos de la vida: el paciente menor de 5 años de edad, que son los niños, y aquel paciente adulto mayor. Esto prácticamente está dado porque el paciente menor de 5 años todavía no tiene mucha experiencia en cuanto al manejo de la temperatura, y el paciente adulto mayor pues ya sus mejores días, por así comentarlos, van decayendo y sus mecanismos termorreguladores están disminuyendo. Lo que se recomienda la Secretaría de Salud, en colaboración trabaja con la Secretaría de Educación, es que los muchachos, los niños, cuando salgan al recreo, no salgan entre las 11 de la mañana y las 3 de la tarde, porque es donde mayor inciden los rayos solares en la superficie de la Tierra, y eso hace que pueda haber factor predisponente a desarrollar golpe de calor, puede haber quemaduras por el sol en cuanto a la superficie de la piel. Entonces eso es lo que se recomienda en colaboración con la Secretaría de Educación, para trabajar con los muchachos, con los niños, que no sacarlos al medio ya externo. Se hizo la recomendación para se trabaja suerte a la hora del recreo, o también entiendo que algunas instituciones pues realiza también en algún momento la actividad física. Efectivamente, antes de las 11 de la mañana se recomienda, o se debe hacer bajo techo, es lo que recomienda la Secretaría de Salud junto con la Secretaría de Educación. Sí, porque no en todas las escuelas hay techos, sobre todo los lunes cuando se realiza el acto cívico o el homenaje, muy temprano para evitar los rayos del sol. Sí, eso es una situación importante. Otra situación importante que debemos de considerar o tener en cuenta cuando andamos caminando, sabemos que vamos a ir al medio externo, es hidratarnos adecuadamente, y aparte poner un bloqueador solar. Bloqueador solar es una crema que se utiliza con factor de protección solar. Recomienda la Secretaría de Salud de 30 factores de protección solar hacia arriba, hacia adelante. Menor de 30, 15, pues no es muy recomendable ahorita que estamos en esta temporada. Importante comentar que el factor de protección solar, la crema, tiene una vida media, quiere decir que pasado las 3 horas ya se acabó su efecto, porque hay pacientes que se ponen en la mañana su crema, su factor de protección solar, y después ya no lo usan hasta el día siguiente. Piensa que va a estar todo el día, sí, y no. Entonces pasadas las 3 horas hay que volver a utilizarlo para evitar en lo posible alguna quemadura solar, algunas vesículas, alguna otra lesión que pudiera existir en todos los pacientes. En Semana Santa siempre en las iglesias católicas se hacen actividades el Viernes Santo, en otros días también, al exterior. ¿Hay alguna recomendación que se pueda dar por parte de la Secretaría de Salud? No sé si tenga que ver con el tipo de ropa, el uso de alguna sombrilla, sombrero, gorra. Sí. La recomendación en estas ocasiones, en eventos masivos de la Secretaría de Salud, es de que se utilicen bloqueadores, quiere decir gorra, sombrilla, sombrero. Otra recomendación es estar bien hidratados. De hecho, la Secretaría de Salud normalmente siempre con el sistema estatal de urgencia pone módulos de auxilio y socorro, donde tienen módulos de hidratación para este tipo de situaciones, y obviamente si en dado caso hay alguna situación grave, ahí hay va a haber equipos de socorro de emergencia para tratar de hidratar al paciente, tratar de disminuir el calor en el caso de los pacientes y llevarlo a un medio hospitalario si fuera necesario. Para el caso de la hidratación, en específico, ¿qué es lo que se recomienda ingerir? En específico, o muy estrictamente hablando, vida sueroral. Hay ocasiones en que el paciente toma bebidas energizantes, deportivas, como su nombre lo indica. Eso se utiliza para aquellos maratonistas, pero para hidratar a un niño, a un adulto mayor o a una persona, lo ideal es el vida sueroral. El mejor sería el de la Secretaría de Salud, porque no tiene colorizante artificial ni saborizante. Porque hay mucho del color naranja, ¿no? Sí, que se utiliza. Sí. No es una buena idea, entonces. Sí se puede utilizar, pero por ejemplo, si tenemos un paciente grave o delicado, el
mejor es el Vidazol oral porque lo va a hidratar más rápidamente. El otro sí lo va a hidratar, pero va a tardar un poquito más porque tiene colorante artificial y saborizante artificial, que es el que hace que no sepa feo, por así comentarlo. De hecho, hay sueros, ¿no? De varios sabores inclusive. Sí, efectivamente. Sí se pueden utilizar, únicamente que tarda un poquito más. Si queremos hidratar al paciente muy rápidamente o estamos en un medio hospitalario, que obviamente la urgencia, como lo indica su nombre, es urgente que el paciente se recupere, se utiliza Vidazol oral, el que otorga la Secretaría de Salud de manera gratuita en todas las unidades de salud. Si no se tiene en ese momento y la sensación de sed y no puedo más, empiezo a ver nublado, ¿qué se puede hacer ahí? Hay que identificar si efectivamente es golpe de calor con el incremento de la temperatura, con factores de riesgo. Factores de riesgo es aquel paciente que tiene enfermedades crónicas como hipertensión arterial sistémica, diabetes mellitus, obesidad extrema, aquel paciente que no está acostumbrado a hacer ejercicio, se eleva la temperatura. ¿Qué es lo que hay que hacer? Retirarlo de la fuente de calor, y si ya se retiró, hay que hidratarse adecuadamente. Si no hay suero oral, se puede utilizar agua de naranja, de frutas naturales para tratar de hidratarse, y obviamente poner, como comentaban anteriormente, poner un pañito de agua en la frente. Bueno, aquí en esta ocasión se puede poner un trapo húmedo con agua templada, no agua fría, en las superficies donde hay más calor, quiere decir las axilas y la zona inguinal, donde están los genitales, para tratar de disminuir la temperatura. Y en su defecto, ya cuando el paciente se recupera, hay que bañarse ese paciente para disminuir la temperatura. Pero hasta que se le baje todo, hasta digamos. Que se le baje todo, exactamente. Me comentaban anteriormente que sí es correcto que un paciente, después de hacer ejercicio o estar en el campo, se pueda bañar. El mejor ejemplo, bueno, los deportistas que están en el campo de fútbol, al medio tiempo, cuando los expulsan, van directamente a las regaderas. Sí, de hecho se dice así, a la regadera. A la regadera, ¿por qué? Porque no hay ningún problema. Es lo que comentamos en principio, el sudor en la superficie de la piel, su función es disipar el calor, tratar de sacar el calor, por así comentarlo, en el medio fisiológico. Nuestro organismo, nosotros lo podemos ayudar tratando de utilizar agua templada sobre la superficie de la piel, que es la regadera, para tratar de disminuir la temperatura interna. Es muy común escuchar, es que es malo, estás caliente. Eso es un mito, por así comentarlo. No es cierto. Efectivamente, y entre los mitos también hay una situación importante. Hay veces que el niño, por ejemplo, tiene elevada la temperatura cuando salen a jugar o a correr. Un mito importante o una situación es de que la mamá tiene un remanente del tratamiento anterior de una faringoamigdalitis, y entre ellos hay paracetamol o hay algún otro medicamento para bajar la temperatura. Recordar que el golpe de calor no es una situación infecciosa, sino es más que nada una falla en nuestro termostato para tratar de disipar el calor, y ahí no se utiliza medicamento. No se le debe dar nada. No se le da nada de medicamentos. Únicamente lo que platicamos, que son las medidas generales, que es lo que recomienda la Secretaría de Salud. Ahora, en cuanto a la gente que a lo mejor tiene pensado ir a algún balneario, ¿qué se recomienda ir, doctor, en esta Semana Santa? Como su nombre lo indica, estar en las medidas preventivas. Preventiva quiere decir llevar suficiente agua para hidratarse al paciente y a todos los que acompañan en esa gira o en esas vacaciones. Si en dado caso hay mucho calor, ingerir. Hay ocasiones en que no hay que estar esperando a que haya sed para ingerir bebidas. De hecho, si un paciente toma Vidazol oral o toma las bebidas normales, y si no lo necesita, pues el organismo, muy sabio, lo que va a hacer es tratar de expulsarlo por la orina. Evitar en lo posible tomar bebidas embriagantes. La cerveza, pues recordemos que es algo diurético, algo que va a hacer que orine más de la cuenta, y si el paciente tiene incrementada la temperatura y si el paciente tiene algún problema y le metemos alguna cerveza, pues va a empeorar la situación. Otra situación importante, hay que tener mucho cuidado en cuanto a la ingesta de alimentos. ¿Por qué? Porque la ingesta de alimentos puede darse el caso de que comamos cualquier cosa en lugares de dudosa procedencia y podemos cargar un proceso infeccioso que se traducirá en una gastroenteritis o una diarrea. Entonces, en el caso de los niños y el adulto mayor son los más vulnerables, en tal sentido de que si tenemos incremento de la temperatura y se puede uno deshidratar, y a eso le agregamos una gastroenteritis, eso puede darse el caso que por la diarrea también pierdan líquidos y electrolitos, y es más difícil que se pudiera recuperar un paciente. Ahora, pierde el conocimiento estos grupos, hablamos de los grupos vulnerables, los menores o adultos, en algún momento. Sí. ¿Y cómo se puede identificar si está consciente con algún tipo de test?
Sí, bueno, aquí los grupos vulnerables, ya lo comentaba usted, pero no eso exime de que todos los grupos de edad... ¿no? Porque siempre tenemos la idea que nada más para los niños y para los viejitos, ¿no? La gente grande. Sí, para todos podemos estar en riesgo de padecer golpe de calor y gastroenteritis, que son las enfermedades más frecuentes en la temporada de Semana Santa. Entonces aquí, ¿cómo se puede saber que tiene incremento de la temperatura? Puede ser por termómetro o notar que el paciente tiene alta la temperatura, puede haber una sensación inminente de cansancio, sensación de fatiga, se eleva la presión arterial, el paciente se puede desmayar, puede incluso haber convulsiones, y recordar que en un niño principalmente cada convulsión que le toca a cada uno de nosotros o al niño es un golpe, por así comentarlo, a nuestro sistema nervioso central que lo va a afectar, y dependiendo del tiempo o la duración de la crisis convulsiva puede tener consecuencias hacia adelante. Entonces es importante que nosotros sepamos y que prevengamos esto, de que antes de llegar a una zona donde haya mucho calor hay que prevenir hidratarnos adecuadamente, y si vamos a estar mucho tiempo hay que llevar nuestras bebidas, puede ser de agua, de refresco, de frutas naturales, para evitar en lo posible esta situación. Son las 9 de la mañana ya con 6 minutos. ¿Algo más que desee recomendar, doctor? La Secretaría de Salud recomienda el uso del Vidasol oral para evitar esta situación en nuestra entidad. En los pacientes que comentamos, usar bloqueadores solares, como lo comentamos, crema con factor de protección solar de 30 o mayor, usar en lo posible gorra, sombrero o sombrilla, como se usaba o se usa en la comunidad, y gorra, sombrero, pues aunque nos dé pena, hay que utilizarlo para evitar en lo posible alguna quemadura solar, ya sea en las zonas expuestas, como sería la nariz, los párpados que pudiera existir, más adelante un melanoma maligno o alguna otra situación, y en lo posible evitar la exposición al sol entre las 11 de la mañana y 3 de la tarde. Se le va a preguntar, de 11 a 3 es lo más grave. ¿Por qué? Porque esa hora es donde caen los rayos solares en la superficie de la Tierra más directamente, y es donde más daño ocasiona. Lo menos posible en ese horario. Lo menos posible. Porque obviamente, hay cosas que sí necesariamente tiene uno que salir. Si es imperativo esa situación por el trabajo, pues obviamente usar los factores de barrera, como lo que comentamos, de sombrero, sombrilla, y hidratarse en forma adecuada, llevarnos bebidas, por así comentarlo, si no hay algo ahí cerca, y en lo posible evitar las bebidas gaseosas y las bebidas embriagantes. Yo quiero agradecer su tiempo y estas recomendaciones que buscamos que sea de interés y que sean de utilidad, y que las pongan en práctica la gente que nos ve y nos escucha, a propósito de estos calores que se ha tenido, efectivamente, estos momentos, y qué hacemos, ¿no? Sí, ahorita viene la temporada, estamos en pleno auge de la temporada de golpe de calor, entonces es importante que la población, los radioescuchas, lo tomamos en cuenta, y pues aprovechando vamos a mandar un saludo al equipo de supervisión de la Secretaría de Salud, que estas acciones y estas recomendaciones tanto en las escuelas como en las unidades de salud, que son lo que se recomienda, y obviamente tanto el equipo de supervisión como toda la población sabe y supervisa que el Vidasol oral no haya desabasto en las unidades de salud, y ahorita hay abasto suficiente en todas las unidades de salud. Doctor Jesús Peralta Olvera, muchas gracias. Agradezco de antemano aquí a la radiodifusora